educativa en Curuzú-Cuatiá, una de las referencias mayores que tenemos en nuestra localidad es el Instituto Superior de Curuzú-Cuatiá. Realmente con un alcance que ya no podemos ni calcular siquiera, teniendo en cuenta las distintas propuestas que en todos estos años vienen ofreciendo a la comunidad de Curuzú-Cuatiá y de localidades cercanas. En este momento vamos a hablar de la educación y la pandemia. Educar en tiempos de pandemia, esta cuestión de los docentes, ¿no? Cómo han tenido que ir adaptándose también a esta nueva virtualidad. Las competencias que tendrán que adquirir y otros que ya están en camino. Para ello nos acompaña Roxana Mariel Pros, es magíster en educación, egresada de la Universidad Internacional Iberoamericana, especialista docente en educación y TIC y profesora de inglés. Formó parte como especialista del equipo de redacción del libro del inglés MIC 1, 2 y 3 para docentes y estudiantes del nivel primario de la provincia de Corrientes. Ha trabajado en el nivel secundario y superior. Hace 14 años se desempeña como docente del profesorado de inglés en el Instituto Superior de Curuzú-Cuatiá. Roxana, bienvenida, gracias por estar aquí en la 9ª edición de la Feria del Libro, bueno, internacional en este año 2020. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, la idea es aportar a la educación con nuevos conceptos o repensar la educación en estos tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Exactamente, y pensando un poquito y también haciendo un poco de memoria lo que fuimos leyendo, lo que fuimos escuchando, es como que esta situación que enfrentamos hoy en sí ya se venía planificando como la nueva educación. Lo que pasa es que llegó todo de golpe, ¿no? ¿Qué pensamos cuando decimos competencias docentes? Bueno, la verdad que es muy bueno el aporte que acabas de mencionar porque la educación 2030, es decir, nosotros como Instituto de Formación Docente, estamos constantemente leyendo los documentos actualizados que tienen que ver con educación y los documentos nos están preparando para una educación 2030. Y esa educación 2030 promueve competencias actuales, digamos, ¿no? Y una de las competencias que promueve la educación 2030 tiene que ver con la competencia digital. Entonces, claro, hablar de competencia digital hoy en tiempo de pandemia parece una obviedad, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que tenemos que pensar es, seguimos enseñando contenido a nuestros alumnos. Ahora, ¿cuáles de esos contenidos que tenemos que enseñar son prioritarios? Y si nosotros enseñamos ciertos contenidos, ¿qué habilidades queremos promover? ¿Cuáles son las habilidades que le va a ayudar a nuestro alumno del día de mañana como ciudadano tener éxito en la sociedad actual? ¿Cómo afrontar esta situación que tiene que ver con una situación de crisis, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que nosotros los docentes replantearnos la educación desde un lugar de competencias y habilidades. ¿Sí? No solamente tener en cuenta o focalizar en los contenidos que tenemos que enseñar, ¿sí? En lista de información, sino qué habilidades o qué competencias queremos promover. Por supuesto que la competencia no está en discusión, es la competencia digital. Ahora, cuando hablamos de competencia digital tenemos que saber, bueno, ¿qué implica la competencia digital? ¿Qué significa tener competencia digital? Entonces, por supuesto, hoy las clases están abordadas desde diferentes temáticas o diferentes recursos tecnológicos. Hoy las clases están siendo dadas por Zoom o por plataformas virtuales o también lo desarrollan en plataformas o también, ¿por qué no?, los que no tienen internet o conexión de internet desde un grupo de WhatsApp, ¿sí? Cada uno utiliza el recurso que le parece más cómodo o accesible de acuerdo al contexto que está viviendo, ¿no es cierto? Pero en esos recursos que nosotros utilizamos, que tiene que ver con la tecnología, en realidad lo que estamos desarrollando son habilidades, en principio habilidades comunicativas. Una de las habilidades que tenemos que tener en cuenta para desarrollar la competencia digital tiene que ver con la comunicación. Es decir, nosotros hoy estamos, con los recursos tecnológicos que tenemos, con los que contamos, estamos promoviendo otros vínculos,
¿sí? Ese vínculo que tiene que ver con que el alumno hoy me puede mandar un mensajito de WhatsApp y me puede consultar, ese vínculo que el tutor también me puede consultar, es decir, esos vínculos que antes parecía como un lugar lejano de entre la relación docente-estudiante, hoy está como más estrecho, más cercano, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de esta relación, esos vínculos son los que potencian el aprendizaje. Es decir, cuando yo tengo la posibilidad de consultarlo a mi docente, cuando yo tengo la posibilidad de generar espacios de comunicación, el aprendizaje es propicio. Entonces, sin darnos cuenta, con estas competencias digitales, estamos promoviendo una comunicación que antes tal vez lo teníamos, pero no en esta magnitud, ¿sí? Aprendizaje significativo, digamos. Exacto, entonces, aprendizaje significativo, tal cual. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos ahora, generamos un vínculo, sí, la presencialidad todos extrañamos y queremos y añoramos que vuelva, ¿no es cierto? Y en la presencialidad tenemos esta posibilidad de tener un vínculo donde los mensajes tienen que ver con la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Ahora bien, ahora con estos canales de comunicación yo me puedo comunicar, tener una relación con los estudiantes, con los tutores, ¿sí? Y esto es fundamental porque nosotros como docentes tenemos que tener una relación más estrecha con los tutores. Imagínense que ahora los tutores están siendo en su casa sin darse cuenta del rol de docente, donde no han sido preparados para ser docentes. Entonces, qué bueno sería que si estamos hablando de la educación primaria, por ejemplo, que el docente le mande un mensajito, que seguramente muchos lo hacen, ¿sí? Porque esta pandemia ha despertado la creatividad en el docente de una manera inimaginable. Entonces, seguramente muchos docentes mandan tutoriales a los papás para enseñar, bueno, estos son los mecanismos, esto es la estrategia o el videíto que nosotros queremos que el alumno aprenda. Enseñarle al papá a cómo ser docente, ¿no? Roxana, en su propia casa. Si me permitís, hablabas de habilidades, de competencias, y la que sonó muy fuerte, y no, yo creo que no solo para el estudiante, sino para el docente, esto de aprender a aprender, ¿verdad? Exacto. Y que tiene que ver también con el manejo de los tiempos, la disciplina, el dominio, ¿sí? De lo que nosotros somos a la hora de hacer nuestras cosas y demás. Yo creo que ha sido un desafío enorme para el docente, porque aquellos que estaban en una vieja estructura, de golpe, de alguna u otra forma, la tuvieron que romper para seguir sosteniéndose, ¿no? Tal cual. No fue una situación fácil. Yo creo que los docentes es difícil salir de nuestro lugar de confort, ¿no es cierto? Pero bueno, la pandemia no nos dio opción. Y entonces ahora es cierto lo que vos decís, esto de romper estructuras. Y estamos descubriendo, por ejemplo, el trabajo con otro, el trabajo en grupo. Sí, muchos dirán, sí, no, es una obviedad lo que está diciendo, ¿no? Pero el trabajo en grupo, nosotros hemos participado y de hecho participamos en trabajos en grupos en donde muchas veces lo que sucede es que una persona trabaja en el grupo y el resto observa. Entonces me parece que es una buena oportunidad de enseñarle a los estudiantes ¿cuál es mi rol, digamos, dentro de un trabajo en grupo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo me puedo autoevaluar si realmente yo participé de una buena manera en el trabajo en grupo? Porque en realidad después la sociedad, cuando nosotros salimos al mundo del trabajo, tenemos que trabajar en grupo. Tenemos que trabajar con otras personas y a veces no sabemos cómo hacerlo, y la escuela nos debería enseñar qué habilidades tenemos que tener para poder llevar con éxito un trabajo en grupo. Entonces, por ahí el aprender a aprender, esto que vos decías, es hacer, por ejemplo, en los trabajos en grupo, cuando realizamos, el docente le podría dar una pequeña rúbrica, ¿no? Una vez que termina el trabajo en grupo, qué habilidad, qué situaciones pude observar o qué características mías pude observar en el desempeño del trabajo en grupo. Por ejemplo, realicé el trabajo a tiempo, aporté ideas, ¿sí? Porque muchas veces yo tengo que aportar ideas al trabajo en grupo, respeté las ideas de mis compañeros, ¿sí? Sumé más ideas a las ideas del grupo, ¿sí? Utilicé recursos. ¿Cuál fue mi aporte en el trabajo en grupo? Muchas veces no lo analizamos, no lo reflexionamos. Y termina siendo uno el trabajo en grupo para llegar al éxito, ¿sí? Exacto. Y me parece que esto del aprender a aprender
también nos facilita a nosotros con el uso de la tecnología. Tenemos múltiples recursos que tal vez en el grupo de WhatsApp uno puede ser, la verdad que yo sí, hacer estos espacios de reflexión, sí participé, no llegué con el trabajo a tiempo. Y la verdad es que muchas veces nosotros como personas adultas no cometemos muchos errores, ¿no? Pero estaría bueno que el chico reflexione y diga, bueno, la próxima vez lo haré mejor, aportaré desde otro lugar, aportaré desde mis habilidades, haré el trabajo con el recurso tecnológico o investigaré más, aportaré desde otro lugar. Pero eso le tiene que enseñar la escuela. La escuela, nosotros le tenemos que enseñar a los estudiantes a ser más reflexivos. Y por supuesto que la habilidad de aprender a aprender es una de las habilidades que también suma a la competencia digital. Y el aprender con otros, ¿no? Exacto. Claro, que es lo que me estuviste mencionando. Y hay algo que también voy sacando algunas pizquitas que creo que es interesante y por allí está bueno que los papás, los tutores también vayan entendiendo este camino. Pensar que todo esto que se viene planificando en la educación lo tuvimos que hacer de golpe. Ahora bien, la evaluación, ¿sí? Esta palabra que parece que es un cuco, que asusta. Y también hay cambios y hay un concepto diferente de la evaluación y sobre todo en estos tiempos de cuarentena. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros uno cuando dice la palabra evaluación es como una palabra que nos impone, ¿no es cierto? Pero en realidad la evaluación es una instancia más de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros evaluamos, primero tenemos que saber qué vamos a evaluar. Y en esto es muy importante que los profesores trabajemos en equipo, ¿sí? También trabajemos en grupo. Entonces, un mismo contenido, ¿por qué voy a dar yo un contenido, profesor, otro contenido, contenidos aislados? ¿No? Porque entonces está bueno, muchos docentes estamos ya trabajando en proyectos. Entonces, un mismo contenido, ¿sí?, es visto desde diferentes ópticas, ¿sí?, desde diferentes ángulos. Entonces, los estudiantes empiezan a hacer el estudio de caso, ¿sí?, que es un trabajo de investigación. Uno cuando hace un trabajo de investigación tiene que tener en cuenta, bueno, ¿desde qué lugar lo voy a mirar? ¿Sí? Entonces, un mismo problema, una situación problemática, uno lo analiza desde la matemática, otro lo puede analizar desde la lengua, otro lo puede analizar desde la biología, ¿sí? Por ahí el objeto de estudio es el mismo, pero lo analizamos de diferentes campos, digamos. Eso puede ser parte de una evaluación y estamos ampliando todas las habilidades que tienen que ver con la competencia digital, ¿sí? El trabajar con otro, estamos evaluando también el aprender a aprender, estamos evaluando la comunicación porque lo tengo que contar. Es decir, la evaluación ya tiene que dejar de ser esa rúbrica, ese material en donde el chico tiene que completar una lista de contenidos. Tenemos que enseñarle a los estudiantes qué hacemos con ese material, qué hacemos con esa información, cómo se aplica esa información a la vida real. Pero el alumno no lo puede hacer solo, porque es el docente el que tiene la amplitud en el conocimiento y sabe cómo el conocimiento se relaciona con otro, con otras especialidades. Le tenemos que ayudar y le tenemos que enseñar a hacer esas conexiones, porque muchas veces decimos, pero ¿cómo no se da cuenta que esto sirve para tal cosa? Y no nos damos cuenta. Cuando ignoramos, no nos damos cuenta de ciertas obviedades, ¿no es cierto? Yo creo que también forma parte de un convencimiento de toda una comunidad educativa, porque hasta el mismo estudiante, Roxana, está esperando el número, a ver qué me saqué, el número. Y sabemos que los números son subjetivos, que creo no van a decir todo lo que vos podés llegar a saber, ¿no? Es un cambio para todos, no solamente para el docente. Y lo que tenemos que plantearnos también nosotros, digamos, si nosotros tenemos que calificar una persona exitosa en la vida, ¿quién es esa persona exitosa en la vida hoy en día? ¿Es esa persona que sabe una lista de contenidos, una lista de información? ¿O es esa persona que con la información que tiene, que puede investigar, ¿sí?, se puede relacionar con otro, puede aprender a aprender, tiene empatía? Porque también es otro aspecto muy importante en educación que no nos podemos olvidar con la competencia digital, es una educación basada en valores. Entonces, cuando nosotros trabajamos
si tenemos la posibilidad de trabajar con videoconferencias o con Zoom, le tenemos que enseñar a los chicos a aprender las cámaras, por ejemplo. O sea, el chico cuando se comunica, cuando yo, profesor, estoy explicando un tema o estoy abordando alguna problemática, me tengo que vincular con mi estudiante, lo tengo que ver. Tengo que ver que él está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Tengo que ver su cara, su gesto, cómo se siente. Es decir, que las cámaras estén apagadas, el chico por ahí lo apaga su cámara porque está de pijama, pero hay que enseñarle, estamos todos aprendiendo en esto. Estamos todos aprendiendo y me parece que generar la primera habilidad, que es la comunicación, es fundamental para los estudiantes y para todas las personas. Entonces, yo como profesor puedo saber mucho, puedo ser una eminencia, pero si no le estoy enseñando a mis alumnos el respeto y a fomentar una comunicación, que la comunicación es un ida y vuelta, yo te explico, vos me escuchás y yo recibo que realmente me está explicando y te miro y veo cómo estás, cómo te sentís. Entonces, si no generamos ese vínculo, no estamos fomentando educación. Tenemos que seguir fomentando una educación basada en valores. Totalmente. Ahora bien, ¿no? Hay un gran inconveniente que creo yo, cada una de las instituciones, a lo mejor algunas en mayor grado, otras en menor grado, y que también afecta al trabajo docente, es la falta de conectividad. Sí. Esta pandemia nos muestra cómo estamos en salud, cómo estamos en seguridad y cómo estamos en educación, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos frente a esta situación? Sí, realmente hay escuelas que tienen poca conexión, que no tienen conexión, ¿sí? Que no tienen recursos, y hay docentes que están haciendo magia para que el contenido o para los contenidos prioritarios lleguen a esos lugares. Pero también es importante que una de las habilidades también de la competencia digital es ser resolutivos. Es decir, dentro de las habilidades que te mencioné es la habilidad comunicativa, ¿sí? Una habilidad de aprender a aprender, otra de trabajo en equipo, y otra de las habilidades es ser resolutivo. ¿Cómo le encontramos nosotros la solución con el contexto que tenemos, con los estudiantes que tenemos, con las personas que tenemos? Es decir, nosotros tenemos que enseñarle a los estudiantes, bueno, ¿qué hacemos frente a esta realidad? Sí, no tenemos conexión, pero ¿cómo podemos hacer? Podemos tener el material en un cierto lugar, dejamos el material, sacan los chicos fotocopia. ¿Cómo le buscamos la solución a esto? Porque quedarnos en la crítica, quedarnos en que no podemos, tampoco le estamos enseñando a los estudiantes a ser resolutivos con la realidad que tenemos. No digo que tenemos que saber adaptarnos, ¿sí? Algunos docentes lo estarán pasando mejor que otros, todo tiene que ver con los recursos que tengamos disponibles, pero me parece que el mensaje también es cómo resolvemos la situación que tenemos, ¿sí? Entonces, hay muchos docentes que he sabido de muchas historias en donde hay docentes rurales, por ejemplo, que le dejan en un portón las tareas a los alumnos y los alumnos van y retiran. Es decir, cuando uno tiene pasión y uno le gusta lo que hace, le va a buscar la solución. Y cuando uno busca la solución, está enseñando con el ejemplo. Cortito y al pie. Para vos, ¿quién sostiene la educación en este país? La educación lo sostenemos entre todos. La comunidad educativa no debe considerarse solamente por los docentes, sino también los padres, los tutores, los directivos. Todos somos parte de la comunidad educativa. Y me parece que es importante la frase de Paulo Freire que decía, los docentes tenemos la posibilidad no solo de adaptarnos ante la situación, sino también de transformarla. Y ese es el gran desafío justamente en estos tiempos, ¿no? ¿Qué situación te han compartido o has escuchado que realmente te ha quedado en el corazón o te ha dejado una huella en este tiempo de pandemia? Realmente creo que todos los docentes estamos explotando nuestra creatividad. Constantemente estamos buscando la vuelta de cómo salir adelante. Desde los tutores, por ejemplo, el otro día me contaba una compañera, me decía, yo le estoy enseñando a mi hijo a leer. O sea, yo sin saber de lectura, sin saber cómo enseñar, cómo abordar la lectura, estoy enseñando a leer. ¿Sí? Desde el lugar de tutor, desde el lugar de directivo, y no sé cómo llegar a ciertos docentes, cómo comunicarnos con ciertos docentes, cómo arribar, pero sin embargo le estoy llevando la información por tal lugar, de tal lado, de tal manera. Es decir,
y los docentes constantemente enseñando arte, ¿sí? Haciendo tutoriales y enseñando arte. Es decir, creo que todos estamos haciendo un gran esfuerzo que no es fácil desde ninguno de los lugares, porque en realidad esto nos sorprendió, pero creo que también es importante saber y reconocer de que estamos poniendo muchas habilidades al descubierto que no nos habíamos dado cuenta, que no tiene que ver solamente con el uso de la tecnología, ¿sí? Sino que tiene que ver con esto que hablábamos nosotros, de habilidades comunicativas, del aprender a aprender, de aprender con otros, ¿sí? De ser resolutivo, también estamos enseñando con el ejemplo. Bien, Roxana, hay cuestiones realmente importantes que nos llevaría quizás toda la tarde poder charlar, y creo que los contextos también son para analizar, ¿no? Cada institución educativa es un mundo, ¿verdad? Cada institución educativa tiene su realidad y muchos, además de tener su realidad de recursos, más recursos, otros tienen más recursos que otros tal vez, también tiene que ver mucho las personas que forman parte de la institución, ¿sí? Las ganas que le ponen las personas que forman parte de la institución para abordar el aprendizaje, ¿sí? Esta pasión por la docencia. Si nosotros queremos enseñar y queremos promover una educación de calidad, tiene que ver con los recursos, por supuesto que tiene que ver con los recursos, pero tiene mucho más que ver con las ganas que los docentes tengan para enseñar y para abordar el aprendizaje. Sí. Por ejemplo, ¿no? Otra de las cuestiones también, esto de exigir al alumno, llenarlos de tareas. Cumplir con los contenidos. Y ahora después te pregunto qué pasa ahora con los contenidos, pero es decir, es sobrecargar al chico, es sobrecargar al padre, y creo que estamos yendo para atrás con esta cuestión del vínculo y con esta cuestión de pensar en el otro, ¿no? Exacto, yo creo que nosotros tenemos que replantearnos en la educación, bueno, hay muchas aristas que tenemos que mirar, porque al docente le exige ciertos contenidos, es decir, desde el lado de los docentes es entendible porque nosotros tenemos ciertos contenidos que tenemos que alcanzar para llegar a terminar el año. Pero la realidad es que la pandemia no ha descolocado, es decir, no es la misma situación con la pandemia que sin la pandemia. Entonces, tenemos que reformular los contenidos, cuáles de toda esta lista de contenidos son los prioritarios. Y cuando analizamos, bueno, son estos contenidos los prioritarios que me parece que son fundamentales para pasar al año siguiente. Bueno, ¿quién son estos contenidos? ¿Qué habilidades voy a promover con estos contenidos? ¿Sí? Porque esto de mandar listas de tareas por mail o habilitar Classroom con lista de tareas, es decir, cambiar la metodología de un mail a un Classroom para mandarle listado de tareas, ¿qué sentido tiene? Es decir, ¿estamos aprendiendo? ¿No estamos aprendiendo? ¿Hacemos las cosas sin sentido, sin significado? ¿Sí? Esto es importante, es decir, tal vez enseñemos menos, pero mostrémosle a los estudiantes la importancia de aprender ese contenido. ¿Con qué lo tengo que relacionar? ¿Dónde lo voy a aplicar, ¿Dónde digamos? lo voy a aplicar? Porque si no es como que seguimos enseñando, como que la escuela va para un lado y la sociedad va para el otro, ¿sí? Es decir, tratemos de hacer esas conexiones, pero lo tiene que hacer el docente. El alumno no lo puede hacer porque no tiene el contenido macro, digamos, ¿no? Entonces, es importante que el docente, en vez de dar listas de tareas, que empiece a pensar, bueno, resoluciones de problemas, ¿sí? Les doy una semana para que en grupo resuelvan tal situación, ¿sí? Y para resolver tal situación tienen que utilizar este contenido. Resolución abierta, Roxana. Exacto, totalmente, Bien. totalmente, porque si no, no llegas a la misma resolución que quiere el docente, también. Pero hay que cambiar el chip, porque si no, estamos utilizando tecnología y haciendo una educación tradicional. ¿Se entiende? Entonces, sí, digamos, vas a volver al docente sentado en el escritorio, los chicos uno detrás de otro, el llamado a lección, el florero, esa lección oral que tenés que repetir de memoria y al otro día ya ni siquiera te acordás lo que repetiste. Totalmente. Bueno, eso me imagino que después de la pandemia no va a existir más. No debería. Hasta resulta aburrido, ¿verdad? Totalmente, comparto con vos. Me parece que hay que cambiar el chip. Sí, tenemos que cambiar el chip, pero tiene que ver con
las técnicas o las estrategias de enseñanza, ¿sí? Cambiar, no hacer lo mismo que veníamos haciendo, pero pasado a la tecnología. Bueno, ahí me suman dos cosas. Hablaste de contenidos, resolución ministerial Sí, para esta sí. segunda etapa del año. ¿Qué va a pasar con esos contenidos? Y nosotros tenemos que priorizar cuáles son nuestros contenidos prioritarios, ¿sí? Cada docente sabe, es decir, cada docente ve, muchas veces nosotros ampliamos contenido para saber de detalles, para aprender un poco más sobre diferentes campos del saber. Tenemos que reducir contenidos, porque también es cierto que si bien estamos teniendo las clases online, por ejemplo, si estamos teniendo las clases vía Zoom, es diferente porque vos durante la semana lo podías ver a los chicos 3 o 4 veces en la semana, ¿sí? Supongamos antes de la pandemia. Y ahora es imposible tener 3 o 4 veces vía Zoom. Los matás, porque lo tenés que ver aparte, lo tenés que mandar tarea por Classroom o por Gmail. Entonces, es menos la exposición que vos tenés con ellos y la cantidad de carga horaria que vos les mandás de trabajos, ¿no es cierto? Además, hay una cuestión, Roxana, esto volviendo al tema de tareas, ¿no? Si nosotros vamos a la escuela, no acostumbramos una vez a la semana a hacerle un trabajo práctico. Hay distintas formas. Es decir, como que resultó un poco más fácil quizás mandar trabajos prácticos una vez a la semana, pero en definitiva estamos yendo hacia atrás y no dando pasos adelante. Sí, el trabajo práctico tiene que ver, depende para qué es el trabajo práctico. Yo creo que la pregunta acá clave que nos puso al descubierto la pandemia es ¿para qué enseñamos lo que enseñamos? ¿Sí? Entonces, a veces los trabajos prácticos, si es un trabajo práctico donde tienen que trabajar con otros, tienen que resolver un problema, tienen que investigar, tienen que buscar de acá para allá, es decir, si hacemos un proceso cognitivo, pero a veces los trabajos prácticos son cuestionarios. Claro. Cuestionarios, ya no más. Esos es como contenidos repetitivos que nosotros, el chico va, mira la respuesta. Y podríamos trabajar a la inversa, es decir, darle algunos disparadores que ellos sean quienes armen esos cuestionarios. También, es decir, cuando uno se pone a crear, ¿sí? Uno puede hacer que ellos mismos evalúen. ¿Por qué no? Porque vos para evaluar tenés que saber el contenido. Bien. Algo importantísimo. ¿Qué pasa con la motivación? Muy ¿Qué importante. tema, no? ¿Qué tema la motivación? Sí. En cuanto a la competencia docente, ¿no? Claro, sí. En esta época del año me parece que la motivación, nosotros ahora al arrancar la segunda parte del año, los estudiantes querían volver a las clases, ¿no? Y nos encontramos que la educación virtual continúa, ¿sí? Uno de los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta en esta virtualidad es tratar de motivarlos a los estudiantes con situaciones reales. Es decir, si nosotros estamos por enseñar matemáticas, bueno, sacar cuentas, te estoy tirando algunas, si me voy al supermercado, tengo que comprar tal cosa, vayan y busquen a ver cuáles son comparen precios. Es decir, si nosotros tenemos que pensar, tenemos que acercarlo al contenido lo mejor que pueda a la vida real, ¿sí? Pero que el chico en realidad lo que traiga en la clase de Zoom sea la investigación que pudo haber hecho saliendo de su casa a investigar, por ejemplo, sin exponerlo tantas horas de salida, ¿no es cierto?, que hoy no podemos. Pero que el chico pueda investigar, pueda salir o, por ejemplo, hacer una actividad en donde, si estamos enseñando en primer grado, en jardín, o estamos enseñando los colores, que vayan y busquen algunas, estamos enseñando el color azul, yo soy profesora de inglés, entonces, por ejemplo, si estamos enseñando el color azul o amarillo, busquen un objeto que sea de color amarillo, que se muevan, es decir, por ahí en energía, claro, digamos, que se muevan, que puedan hacer algo de educación con movimiento, ¿no es cierto? También proponer juegos dentro de las clases, es decir, hay muchísimos recursos en donde los chicos pueden jugar online.
El profesor tiene que poner la respuesta, tiene que hacer, es decir, una dedicación extra que el docente tiene que hacer para hacer ciertos juegos, en donde se puede empezar con una ruleta, empezar la clase, donde el alumno tenga que elegir, donde el alumno tenga ciertos temas de la clase anterior. Entonces, le toca a Juan, ¿sí?, y tiene que responder algo sobre qué le quedó de la clase anterior que tenga que ver con el ecosistema. ¿Sí? Arrancar con juegos, cambiar la temática, ¿sí? Porque si nosotros como docentes lo exponemos, las clases son meramente expositivas, pero dentro de la virtualidad estamos en la misma, ¿sí? Tenemos que tratar de que haya una especie, que sea agradable, pero no solo para el estudiante, que sea agradable para nosotros también. Totalmente. Es decir, yo como docente tengo que disfrutar la clase online, es decir, sí, tal vez no es algo que yo hubiera elegido, ¿no? Que tal vez hay docentes que no es la primera opción. Pero bueno, estoy acá y tengo que enseñar, es decir, la función docente no se pierde porque es la de educar. Ahora, yo tengo este recurso, ¿cómo hago para que sea el lugar o el momento más lindo de este día? ¿Sí? ¿Cómo lo hago para divertirme yo o pasarla bien yo y que lo pase bien el estudiante, ¿no? Entonces, proponer juegos, actividades, ellos mismos, los chicos saben mucho de la tecnología, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ellos saben de tecnología, pero saben todo lo que tenga que ver con entretenimiento. Entonces, vos le preguntás de los TikTok, ¿sí? Hay profesores que están evaluando con TikTok. Entonces, ellos saben el uso del TikTok. Bueno, evaluemos con el TikTok, por ejemplo, ¿no? Utilicemos el mismo recurso que ellos utilizan para entretenerse, ¿cómo le podemos mostrar que ese mismo recurso se puede potenciar para una actividad de trabajo? Porque ese es el gran desafío. Ellos saben de tecnología, pero no saben cómo utilizar esa tecnología para trabajar. ¿Sí? Entonces decimos que son nativos digitales, pero después le hacemos utilizar una página de Word, claro, una página de Excel, y no saben cómo se utiliza, pero porque nadie les enseñó. Porque son chicos que están, basta con activar. Conocen programas más avanzados. Exacto, y no los básicos, digamos. Exacto, pero porque nadie le pidió que utilizaran, ¿sí? Hasta antes de la pandemia tenían que entregar trabajos manuscritos, es decir, entonces si nosotros le pedimos que utilicen, ¿sí? Nosotros le damos los elementos, las herramientas, ¿sí? Para que ellos puedan utilizar, ellos van a saber usarlo. Y también invitarnos a que nos enseñen, bueno chicos, a ver qué recursos ustedes conocieron esta semana, qué recurso está de moda, ¿sí? Entonces ellos nos van a tirar algún recurso y nosotros podemos pensar, bueno, con este recurso le voy a hacer tal actividad. El docente tiene que aprender el recurso. Exacto. Es también otro trabajo, claro, extra, ¿no? Es un trabajo extra, pero tratar de ver esto, de que todos estamos aprendiendo. Yo creo que si como docentes nosotros nos ponemos en esta posición, no sabíamos que existía el Zoom, Mercedes, antes de la pandemia. Para nada. No teníamos idea. Yo cuando empecé a dar mis clases en el nivel superior con Zoom, yo les decía a los chicos, tengo unos nervios que no se imaginan. Y ellos me decían, pero profesor, ¿en serio? Sí, porque el mirarme a la cámara. A mí me gusta más el Meet, ¿eh? Sí, bueno, por ejemplo. Uso muchísimo el Meet. Me claro, resulta más cómodo. Cada uno útil. Pero bueno, el recurso que fuera, ¿no? Uno se tiene que mirar. Sí. Es totalmente diferente. Yo como profesora estoy acostumbrado a verle a ellos, a observarlos a ellos, a corregirle a ellos. A sentarte al lado. Exacto. Para ir acompañando la tarea, digamos. Cual, y ahora me miro yo, me veo yo. Claro. No Roxana, fue fácil. ¿cómo hablamos de la motivación de los chicos? Ahora, ¿cómo se motiva al docente? Porque el docente es un ser humano que está en la casa, que estando en la casa tiene muchísimo más trabajo y tiene desgaste, está desgastado, ¿no? Y la presión de la cuarentena sabemos que nos llegó a todos por igual, las emociones a flor de piel, las peleas, las negatividades, las tristezas, y el docente también forma parte de esa vida, ¿no? Yo creo que, ¿cómo motivamos a los docentes? Qué buena pregunta, la verdad que... Porque creo que es así. Sí, es así. Nosotros los docentes
hay veces que nos encontramos y hay veces que nos desencontramos. Es decir, nuestra realidad, y también eso es importante, ponerse en el lugar del docente. Me parece que a veces la sociedad también es fácil juzgar, ¿no?, a la figura del docente. Ante el primer error te están señalando. Exacto, es fácil juzgar, pero en realidad el docente antes salía de su casa y se iba a la institución a trabajar, y quedaban como dos contextos fácilmente diferenciables. Hoy vos tenés en tu casa, tenés armado tu pequeño lugar de trabajo, con tu hijo llorando al lado, tal vez con qué vamos a comer, qué vamos a cocinar. La niña que te habla detrás de la computadora. Exacto, y tantas situaciones. Tantas Sí. situaciones innumerables, ¿no? Pero en realidad el docente, me parece que en estos momentos de pandemia es muy importante que como docente nosotros sigamos haciendo todas las actividades que nos gustan. Por ejemplo, leer un buen libro, es decir, me parece que tenemos que replantearnos, bueno, ¿cuál es mi función como educador? ¿Qué quiero yo hacer? Pero a su vez es cómo yo quiero el día de mañana ser recordado con mis alumnos, ¿no? Y compartir esto también de las actividades que a mí me gustan, de las actividades que yo hago. Es decir, como docente me parece que no tenemos que olvidarnos de nosotros mismos, seguir haciendo, porque a veces nos pasa que estamos sobrepasados de muchas tareas, de planificaciones, porque lo que se ve del otro lado son las actividades que nosotros compartimos con el estudiante, pero en realidad nosotros nos piden planificaciones mensuales, ¿no? Rúbricas de evaluación, nos piden un montón de seguimiento del estudiante, es decir, nos piden lo que se ve es una parte, y más todos los trabajos que nosotros corregimos el día de mañana, ¿no? Todos los días. Entonces, es importante que el docente sí cumpla todas sus actividades que tiene que cumplir como docente, pero también se priorice como persona. Que tenga su tiempo. Que tenga su tiempo. Es decir, yo en el día de hoy, ¿sí? Estaba haciendo, hace poco hice una capacitación que tiene que ver con pensar desde el momento que me levanto, decir, bueno, en 15 minutos, antes de arrancar mi día, pensar, bueno, yo soy docente, soy mamá, soy esposa, soy amiga. En esos 4 roles que yo tengo, ¿qué voy a hacer yo como mamá hoy? ¿Qué voy a hacer yo como esposa? ¿Qué voy a hacer yo como amiga? Es decir, ¿qué voy a hacer yo como docente? Es decir, tratar de nosotros, a veces las mujeres, sobre todo, ¿no? Digo también los docentes hombres, pero sobre todo las mujeres, es como que tenemos demasiados roles, ¿no? Y a veces nos focalizamos exclusivamente en uno, ¿sí? Pero en realidad nosotros tenemos varios roles que cumplir. ¿Y qué sentís entonces cuando escuchábamos decir, ay, pero si los docentes no están laburando, o las autoridades a veces desde otros lugares dicen, les garantizamos el sueldo, quédense tranquilos porque van a cobrar igual el sueldo? ¿Qué se siente entonces? Porque yo que me muevo en ese ambiente, que conozco gente que realmente trabaja muchas horas al día dedicándose para ir aprendiendo al mismo tiempo que sus estudiantes. Esa es otra cuestión que hay que sumarle a toda esta situación del día, ¿no? Sí, constantemente estamos aprendiendo. Pero bueno, las opiniones, sí hay opiniones que a veces duelen, ¿sí? Que hay muchas personas que no dimensionan la tarea docente, me parece. Desde siempre, desde que se han discutido temas salariales, por ejemplo. Pero bueno, me parece que tiene que ver muchas veces con el desconocimiento de nuestra función o nuestro rol docente. Nosotros como docentes tenemos un compromiso, ¿sí? Y responsabilidad ante la sociedad. Es decir, todos los ciudadanos han pasado por un docente, ¿no? Nosotros nos hemos formado y hemos salido adelante como sociedad gracias a un docente. Hemos tenido docentes buenos, docentes malos, hemos tenido de todos los tipos tal vez, ¿no? Pero yo creo que todos los docentes aspiran a que sus estudiantes aprendan de alguna manera, ¿sí? Y por ahí esas opiniones que
que no son positivas ante la figura del docente, yo lo tomo como alguien que desconoce la función que cumplimos. Entonces, como que no trato de que eso no me afecte a mi trabajo como tarea, porque sé que lo habla una persona del desconocimiento. Bien, la virtualidad vino a enseñarnos muchísimas cosas y gran parte de este tipo de enseñanza vino para quedarse, ¿es verdad? Sí, vino para quedarse totalmente. Esto que estamos hablando hoy, Mercedes, que tiene que ver con las competencias digitales, que parecen una obviedad, pero no la son, no son una obviedad en la práctica docente, ya están escritos en los documentos que tienen que ver con la educación 2030, es decir, a esto aspiramos en una educación 2030. Lo que vino a hacer la pandemia es acelerar los tiempos, ¿sí? Pero ya hemos estado trabajando en los documentos que tienen que ver con esto, de que tenemos que trabajar en una competencia digital, ¿sí? Pero siempre tenemos que saber que la competencia digital tenemos que tener en cuenta muchas habilidades y no tiene que ser solamente el uso de la computadora o el uso del celular, va mucho más allá de eso. Bueno, y aquí creo que es importante uno de los objetivos del Instituto Superior, creo que ya hace algunos años, sobre todo el profesorado de inglés, tuve más conocimiento, pero todas las carreras del profesorado vienen preparando a los futuros docentes en ese camino. Sí, nosotros tenemos dentro de la formación docente, tenemos todas las carreras, tienen materias que tienen que ver con TIC, que es el uso de la tecnología, de la comunicación, ¿no? Entonces, todas las carreras tienen una o dos materias que tienen que ver con esto, de la aplicación de la tecnología, de conocer primero, en primer año, por ejemplo, todas las carreras tienen, y en primer año es conocer el recurso. Los recursos digitales, ¿no? Conocer. En segundo año es cómo aplicarlo en la enseñanza, ¿sí? Entonces, sí, la formación docente ya está en el camino de enseñar a sus futuros egresados cómo trabajar o cómo aplicar la tecnología en la enseñanza. Bueno, la verdad que un honor tenerte aquí, aprendimos un montón. Esa es la idea justamente de estos espacios en la Feria del Libro. Gracias, Roxana. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, estuvo entonces el Instituto Superior de Curuzú Cuatiá hablando de educación y pandemia la profesora Roxana Pros.